pues estamos en Efesios 5 y para esta sección me gustaría que iniciáramos viendo este texto de Proverbios. En la iglesia el domingo estamos estudiando Proverbios. Ya llevamos tres domingos estudiando. Y vamos a leer Proverbios capítulo 3. El libro de Proverbios, pues entendemos que lo primero que nos viene a la mente cuando hablamos de Proverbios, pues es sabiduría, Salomón, y cómo él pidió entendimiento a Dios cuando iniciaba pues su periodo como rey. Y vimos que la actitud o la actitud que vemos en esa oración de Salomón es una necesidad en su tarea o en el proyecto que viene o que lo que tiene que emprender ahora como rey sustituyendo a su padre. Él se da cuenta que no sabe, él dice, no sé entrar o salir, refiriéndose a liderazgo, a decisiones que tomar con su gente, con el ejército, con la guerra, con los enemigos. O sea, hay muchas cosas involucradas en esa posición de mucha responsabilidad y que tanta gente depende de él o dependa de él o de su liderazgo, ¿no? Y entonces en su oración vemos esa necesidad y él dice es que no sé entrar y salir, lo que te pido es entendimiento. Lo que te pido es poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Y es lo que vemos a través de todo el libro, cómo es la sabiduría de Dios o cómo es que Dios ve la vida. Veo que Salomón es como un observador, pero también alguien que aprendió, vio, fue instruido por su padre y por su madre y aprendió sabiduría de otros, de los mayores, los que tienen más experiencia y también los que Dios usó para enseñarle. Entonces, aquí en Proverbios 3, estos versículos 5, 6 y 7 dicen, Proverbios 3, 5, 6 y 7 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Es como un versículos claves respecto al contenido del libro, porque una persona que no ve su necesidad, que creemos que podemos, que sabemos cómo, pues, ¿verdad? Que no necesitamos ayuda y que yo sé cómo porque persigo mi propia gloria o mi propia reconocimiento o satisfacción, pues no voy a pedir consejo porque no lo necesito. Y aquí lo que menciona justamente es que nuestro corazón esté descansando en Dios, confiar nuestro corazón a Dios. Lo que Peque mencionaba ahorita de seguir su corazón, ese corazón tiene que estar descansando en Dios porque nuestro corazón puede ser engañoso, ¿no? También lo menciona Jeremías. Es engañoso el corazón más que todas las cosas, pero ese corazón, confiando en el Señor en las circunstancias y no apoyándonos en nuestra propia prudencia. Y dice, no seas sabio en tu propia opinión, ¿verdad? Entonces, en el contenido del libro de Proverbios lo vemos en diferentes aspectos, pues desde el matrimonio, los padres, los hijos, el emprendimiento, el trabajo, los jóvenes, el gobierno,
de una ciudad, hay tantos temas pues en el libro de Proverbios, y en cada cosa de la vida respecto a las decisiones que tenemos que tomar. Creo que ahora viendo el libro de Proverbios con los ojos del Nuevo Testamento, de la enseñanza de Pablo, podemos recibir la sabiduría y la gracia de Dios por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Entonces, regresando aquí a Efesios, en el capítulo 5 hay 2 versículos que podemos conectar justamente con este Proverbios 3 que acabamos de leer. En Efesios 5, alguien lea, por ejemplo, el 5:15. Efesios 5:15. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ajá. Entonces vean cómo en el contexto de el ser impulsado o fortalecido en el hombre interior por su espíritu, descansando en la gracia de Dios y en nuestra posición, lo que el Espíritu Santo produce justamente es sabiduría, ese andar, pues, ¿verdad? En nuestra vida, esa condición en Éfeso, en Guadalajara o en donde estemos, debe ser o será no como necio, confiando en uno mismo, ¿verdad? Sino, dice, como sabios, andad como sabios. Y este texto apunta justamente directamente al libro de Proverbios, ¿verdad? El necio no recibe consejo, no acepta reflexión, es burlador, confía en sí mismo, no respeta a las autoridades, ¿cómo se llama? Es perezoso. Hay toda una serie de características de una persona que confía en sí mismo, que es necio, se exalta a sí mismo, etcétera. Y luego el otro versículo que también es muy parecido es el versículo 17, ahí mismo en Efesios 5. Efesios 5:17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena la voluntad de Dios, entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. De hecho, comentábamos que en la oración de Salomón, cuando Salomón ora a Dios, él no usa la palabra sabiduría, ¿verdad? No dice dame sabiduría, sino lo que dice en su oración es dame entendimiento, dame para poder discernir entre el bien y el mal. Entonces, esta parte del 5:17 dice que seamos no insensatos, honestos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La forma de poder entender o ser entendidos de la voluntad del Señor, pues justamente es conociendo su palabra, o sea, conociendo lo que Él dice y conociéndola a Él, cómo es Él, nos da entendimiento del carácter de Dios, ¿verdad? Lo que le agrada respecto a la fe, respecto a la conducta. Y el 18, este es uno de los versículos más conocidos, Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Creo que en el inglés dice ser llenos por el Espíritu, en la traducción inglés. No sé si alguien tiene alguna otra versión ahí, o traducción más bien. Ser llenos del Espíritu o por el Espíritu. No sé si hay diferencia en estas dos formas de expresarlo.
Pero justamente entonces el 5:18, hablando del Espíritu Santo, nos remite a Romanos 8, por ejemplo, ¿verdad? El despojarnos del viejo y vestirnos del nuevo nos remite a Romanos 6, respecto a considerarnos muertos juntamente con Cristo, terminar nuestra relación con Adán, considerarnos vivos para con Dios, vestirnos del nuevo, que es descansar en lo que somos, ¿verdad? Delante de Dios. Y en el capítulo 8 de Romanos es el Espíritu está en control cuando descanso y considero lo que Dios ha hecho por mí o lo que soy en Cristo. Entonces el Espíritu está no solo presente, sino activo o libre o con libertad para reproducir la vida de Cristo en nosotros, llenos del Espíritu, Romanos 8, ¿verdad? Con todo su fruto. Esta llenura del Espíritu, yo pienso que en nuestros tiempos se puede confundir o se confunde mucho con algún evento extraordinario en mis sentimientos o en mi experiencia, ¿verdad? Soy lleno del Espíritu, entonces o hablo en lenguas o siento un calor en mis piernas o estoy muy eufórico por lo que estoy viviendo en la iglesia o en algún culto. Aquí está la versión en inglés, la están poniendo ahí. A ver. No lo veo. Dice, con el Espíritu, ser llenos con el Espíritu. Esta es la versión nueva americana estándar. Entonces, lo que comentaba Juanjo la semana pasada es que el Espíritu mora en nosotros, también Romanos 8, es un sello de pertenencia, Él mora en nosotros, pero al estar morando, el Espíritu Santo, si yo no estoy confiando, si estoy en esa espiral descendente que ya mencionamos en Efesios 4, de vivir de acuerdo a la vanidad de mi mente, ignorando a Dios, dominado por mi carne, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo no puede reproducir la vida de Cristo en nosotros y lo que vemos en nuestra conducta más bien es lo que dice aquí, dice, perdieron toda sensibilidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso sucede con los no creyentes, pero el creyente está en ese riesgo cuando ignora a Dios, cuando está lleno de la carne o de sí mismo, ¿verdad? Y el espíritu está apagado o está entristecido. No puede reproducir la vida de Cristo, pero en el otro lado es cuando dependemos en el Señor, nos consideramos muertos al pecado, vivos para con Dios. El Espíritu reproduce la vida de Cristo en nosotros y Él nos da entendimiento de las cosas, de la buena voluntad de Dios, lleno del Espíritu. Y luego dice, bueno, y termina el pensamiento de que no tiene que ver con una experiencia o una euforia en el corazón o un calor en el cuerpo o el hablar alguna lengua extraña, ¿verdad? O brincar o la risa. Hay un montón de cosas ahora muy, muy desviadas. Justamente la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con el fruto que da Él y ya lo estamos viendo aquí en Efesios 4, lo vemos en Gálatas 5, ¿verdad? Que es el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es decir, ese es el andar en el espíritu, con una persona llena del espíritu, ¿verdad? Una vida transformada, una actitud transformada. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, eso lo hace el espíritu. Andar en amor, eso lo hace el espíritu. No avaricia, eso lo hace el espíritu. No palabras deshonestas. En fin, hasta aquí tienen algún comentario, alguna observación que tengan.
Nada. Bueno, antes de irnos al 21, que aquí comienza una sección también muy interesante, el 19 y 20 dice, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hace el Espíritu Santo no es justamente, estos versículos no significa que lo único que digamos o que hablemos entre nosotros sean repeticiones vanas, ¿no? O memorizaciones vanas del Salmo 23 y que no haya otro tema de conversación, sino justamente cuando estamos llenos del Espíritu, en este entendimiento de conocer la voluntad de Dios, los salmos en particular, que son expresiones del corazón de un hombre, una persona como David. Alguna vez escuché un teólogo mencionar que el libro de Salmos, a diferencia de la mayoría de la Biblia, cuando el resto de la Biblia es Dios habla, ¿verdad? Es palabra de Dios a su pueblo, a su iglesia, y entonces Dios habla. Los profetas dicen, el Señor dice, y entonces expresan, y eso es lo que tenemos en la Biblia, la expresión de la palabra de Dios. Y él decía, en el libro de Salmos, lo que vemos es no la palabra de Dios necesariamente, en ese sentido de que Dios habla, sino la expresión de un corazón lleno del Espíritu Santo o un corazón que ama a Dios y entonces expresa y exalta al Señor, pues es como una expresión del espíritu del hombre hacia Dios, ¿verdad? Y lo exalta. Tú eres mi roca, tú eres mi salvación, cantamos el Salmo 40, por ejemplo, pacientemente esperaré a Jehová y me hizo sacar del pozo de desesperación. El Salmo 23, el Señor es mi pastor, ¿verdad? Está expresando verdades de lo que Dios es, ¿verdad? Yo creo que el libro de los Salmos, cuando un corazón está atribulado, cuando estamos temerosos o en medio de situaciones muy complicadas, vamos al libro de Salmos y nos llena de paz, nos ubica en el lugar correcto, en nuestra relación con Dios, en lo que Él es mi rey. Podríamos ir a través de Salmos puesto con todas estas expresiones de quién es Él y nuestro corazón se pone en paz, ¿verdad? Descansa el corazón, nos llena de fe, de confianza. Entonces, cuando aquí menciona 5:19 que hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, yo creo que habla de eso, de esas expresiones de quién es Dios, de mirar a Dios, de que nuestra vista no esté puesta en las circunstancias, sino en lo que Él es y lo que nosotros encontramos en Él. Dice, alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias. Esa es la actitud de un corazón lleno del Espíritu Santo. Está enfocado en Cristo. Quizá podríamos pensar, como dice Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, ¿verdad? Puestos los ojos en Jesús. La mirada no está aquí abajo, si estoy en el pozo del lodo cenagoso, pero mi mirada está arriba, ¿no? Señor, rescátame. O el otro texto que es, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Este tipo de expresiones en Salmos son muy, muy alentadoras, en extremo alentadoras, pues. En este texto, por ejemplo, de dónde vendrá mi socorro, a mí me hace pensar en los eventos de batalla, que las batallas se llevaban a cabo en los valles, ¿no?
y justamente lo que sucede entre Israel y los filisteos, por ejemplo, en tiempos de David. De un lado, en la montaña está el ejército de los filisteos, del otro lado está el ejército de Israel, y entonces sale Goliat al valle para retar y que venga a la batalla, y las batallas se daban en el valle. Entonces pienso en un escenario donde está la batalla en el valle y necesitamos refuerzos porque el enemigo es más fuerte que nosotros, y entonces volteamos a la montaña para esperar ayuda de mi ejército, ¿verdad? De mis, sí, de mi pueblo, de mi ejército. Entonces, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y es como reflexionar y decir, mi socorro no viene de mi ejército, ¿verdad? No va a bajar más gente, a lo mejor ya no hay gente, o el ejército ya está aquí en la pelea y ya no hay más refuerzos, por decir, ¿no? Y entonces asevera David, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, y la mirada se va más arriba, no a la montaña donde viene mi refuerzo, sino más arriba. Entonces, esta es la idea, pues, de ir a los salmos, reconocer al Señor como mi pastor, mi proveedor, mi Señor, mi roca fuerte, mi salvador, mi libertador, y todo lo que él hace, pues, por amor a su pueblo. Bueno, aquí podemos detenernos un momento si hay algún comentario, observación, preguntas. Lo que estás comentando, Rafa, bueno, lo que he entendido es que el punto de vista que tiene Pablo, o el enfoque que le da, ¿no? Ahí en el versículo 19, o estos versículos, pues, lo que dice, no mirándose a uno mismo, ¿no? Yo creo que pues nuestra vida diaria, el andar diario, como dice el versículo 15, no sean necios, ahí en lo que vimos ahorita, ¿no? En Efesios 5:15, que dice, no anden como necios, sino como sabios. Entonces, lo que comentabas ahorita, pues el necio se ve a sí mismo y es el centro de su vida, pues. Sí. Es egocéntrico, ¿no? El necio, pues, es carnal. Y el sabio, pues, ve a Dios, ve hacia el frente, hacia arriba, pues. Entonces, creo que lo que viene ahí del versículo 19 en adelante, pues es eso, o sea, no verse a uno mismo, creo que yo así es como lo he visto, pues, no contemplarse a uno en medio de todas las broncas, de todas las situaciones de la vida diaria, pues, sino voltear nuestra mirada constantemente hacia Dios. Sí, yo pienso que todas nuestras conversaciones y pensamientos, sí, conversaciones en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, pueden estar saturados de esa mente, pues, de que Dios está en control, de que Dios es soberano, de que Él es mi pastor, ¿verdad? Y aunque estemos hablando de cosas de trabajo, pues, por ejemplo, ahorita que hablamos de, pues, mi chofer se fue, y a mí también la semana pasada, igual que Juanjo, me tocó dar algunas vueltas, pero en ese tipo de cosas de trabajo, tu mente puede estar enfocada en ti mismo, ser necio y decir, pobre de mí, ¿qué estoy haciendo aquí? Y tener una actitud de necio, pues, ¿verdad? De un corazón no entendido, o descansar en el Señor, confiar, y obviamente hacer lo que tenemos que hacer para solicitar o lo que sea, pero incluso en esos momentos complicados,
o más complicados puede haber, la mente puede ser una mente entendida, conociendo al Señor, y alabándolo, pues confiando en Él y que Él es nuestro socorro, nuestra provisión y nuestro auxilio viene del Señor, en fin. Bueno, vamos entonces a la sección del 21 en adelante. Aquí vamos a empezar con el puro 21. ¿Alguien lo lee, por favor, el 21 solo? ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Gracias. Es Alan, ¿verdad? Quien leyó. Sí. Hola. Gracias, Alan. Muy amable. Dice, el versículo 22 ya empieza a hablar acerca de matrimonio, ¿verdad? Casadas y maridos. Y antes de iniciar en esa sección o en ese tema, hace esta declaración solita, por decir, del 21, hablando un tanto genéricamente o sí, siendo general, no específico todavía en el matrimonio, pero habla de unos a otros. Pablo está escribiendo justamente a una iglesia, a un grupo de creyentes, y se refiere o hace referencia a una actitud en el corazón que es, que es para todos, ¿verdad? Más adelante ya habla de la relación entre los esposos y luego los hijos y luego el trabajo, ¿verdad? O habla ahí de los amos, siendo más específico respecto a este sometimiento, o también usa la palabra estar sujeto, ¿sí? Cuando habla de estar sujeto, pensamos en una estructura de autoridad. De ahí partimos respecto a la estructura de autoridad en el hogar o en el matrimonio, quiero decir primero, en el hogar, los hijos sujetos, y después en el trabajo, o en este caso, en aquellos tiempos era el amo y el siervo, ¿no? Pero se puede aplicar a trabajo. Tienes una autoridad y la actitud es estar sujeto a esa autoridad, confiando en la estructura. Ahorita nos metemos en lo que nos quede de tiempo hacia allá. Pero este primer versículo 21 solito habla de un contraste justamente entre el necio y el sabio, referente a una actitud de orgullo contra una actitud de humildad, de sencillez, de humildad, ¿verdad? Y en el contexto de la iglesia, si Pablo le está escribiendo a la iglesia, la iglesia está sometida unos a otros y aplica tanto al liderazgo o a los pastores, al liderazgo múltiple, pues, en una iglesia, los ancianos o pastores sometidos unos a otros, y dicen el temor de Dios, sabiendo que el Señor está, que la cabeza es el Señor, ¿verdad? Sometidos al Señor. Y ahora hay un texto que de aquí también partimos, es Isaías. Vamos a buscar Isaías en el versículo 14, capítulo 14, Isaías 14. ¿Alguien quiere leer, por ejemplo, Isaías 14 del 12 al 16? Isaías 14 del 12 al 16. ¿Alguien lo lee, por favor? Yo lo leo. Adelante, por favor, Angelina. Dice, ¿cómo caíste del cielo? ¿Cómo caíste del cielo?
como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Hasta cuál, perdón? Al 16. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Ajá, este texto inicialmente pues es una expresión referente al rey de Babilonia, pero describe muy bien y es un texto también que los teólogos, he escuchado ambas comentarios pues de teólogos que mencionan que aplica o describe muy bien lo que fue la caída de Satanás, ¿verdad? Expresa lo que había o hubo en el corazón de Satanás cuando se rebeló contra Dios. Hay otro teólogo que escuché comentando acerca de estos textos y no lo niega de tal manera, pero sí dice que no lo ve como un texto aplicable a Satanás. Pero, ¿cómo se llama? Es una opinión de un teólogo, pues. Hay otro texto también en Ezequiel 28, y ambos, Isaías 14 y Ezequiel 28, sí parecen o son muy reales o muy fieles respecto a expresarnos lo que hubo en el corazón de Satanás cuando se rebeló contra Dios. Y en este texto, en el versículo 13 y 14, 13 y 14, podemos señalarlo ahí si quieren señalar en su Biblia o marcarlo con amarillo, pero un título que podríamos ponerle serían los 5 yo. Los 5 yo. Hay cinco expresiones en este corazón como el de Satanás y es clásico pues de que hubo en el corazón de Satanás y es el perfil de la carne, ¿verdad? Del mal que mora en mí es el mismo perfil, ¿sí? Porque habla de esta expresión de yo y el deseo del corazón. Vean lo que dice en el versículo 13. ¿Tú qué decías en tu corazón? Y ahí van los 5 yo. De hecho, podemos decir, yo subiré al cielo, ¿verdad? Yo subiré a lo alto, junto a las estrellas de Dios. El segundo es, yo levantaré mi trono. ¿Verdad? Es una expresión de, yo quiero ser el rey, pues yo quiero ese lugar. Yo quiero ser alabado, quiero que las alabanzas que aquí se dan sean para mí. Levantaré mi trono, dice, en el monte del testimonio me sentaré. Ahí está el tercer yo me sentaré, obviamente en el trono, a los lados del norte. En el 14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré otra vez y seré semejante al Altísimo. ¿Sí? Ese es el pecado de Satanás. Querer el lugar de Dios, querer ser como Dios, querer ser su propio Dios, estar sentado en el trono, tener su propio reino y que las alabanzas sean hacia Él. Y esas expresiones, les digo que son las que peligrosamente estamos viendo en toda esta filosofía y cultura de yo me lo merezco, yo soy lo más importante, todo para mí, ámate a ti mismo primero. Todo está centrado en uno mismo y eso parece como una cultura
de bondad o de aprecio o de, ahora con las marchas del día de ayer, por ejemplo, que yo sí pienso que puede haber como que causas justas, ¿verdad? O hay muchas injusticias en el trato hacia las mujeres, pero justamente cuando las cosas o las personas estamos fuera del diseño de Dios, afuera de eso es caótico, pues todo es un desorden y buscamos al yo, ser exaltado el yo. Entonces, ese fue el pecado de Satanás, ¿verdad? Ahí están los 5 yo. Subiré, levantaré, me sentaré, subiré y seré semejante al Altísimo. Y cuando se halló ese pecado en el corazón de Satanás, Dios lo arrojó y se convirtió entonces de ser un ángel de Dios o el principal ángel de Dios a ser el enemigo de Dios, Satanás y sus huestes, ¿verdad? Y entonces cuando vamos aquí a Efesios 5, con este versículo del 21 que leyó Alan, lo contrario a esa actitud de yo, lo contrario a esa actitud es la actitud de la llenura del Espíritu Santo, donde hay humildad, ¿verdad? Lo vemos en el Señor Jesucristo, lo vemos el Espíritu Santo usando a los apóstoles, lo vemos como un fruto del Espíritu, el sometimiento mutuo, el respeto, la humildad, ¿verdad? No es primero yo, sino está bien primero tú, o escuchamos, consensuamos, oramos y estamos sometidos unos a otros. Aquí, ¿qué puntos tienen? Algunos comentarios respecto a esto. Yo quería comentar, Rafa, que justamente esto, o sea, es una expresión pues la máxima expresión del yo, ¿no? La de Satanás, pues. Y nosotros vivimos en un mundo donde él es el príncipe, ¿no? Del príncipe de este mundo, pues está dominado por Satanás, pues. Y es la cultura que se vive, pues. Y podríamos decir que es normal que el mundo sea egocentrista, pero también la realidad es que también dentro, aún nosotros como cristianos, pues somos egocentristas, o sea, el yo es muy importante, pues. Aunque tengamos la teología, yo creo que algo importante es entender esto, pues, y regresar a las escrituras y que el Espíritu Santo nos vaya convenciendo cada vez más de no estar viéndonos a nosotros mismos, sino estar viendo a Jesucristo. O sea, menos yo y más él, ¿no? Que es lo que hemos dicho también, o hemos visto que decía Juan el Bautista, ¿no? Y lo podemos ver en las conversaciones diarias que tengamos, ¿no? Que interactuemos con personas, pues. Cuando alguien está hablando y pues indirectamente está diciendo eso, ¿no? Yo, mis sentimientos, me hirieron mis sentimientos, como dice el hermano, ¿no? Sí. Tengo que hacer esto. Cuando uno, muchas veces queremos ser el centro de la atención, pues. Y ahí yo creo que el Señor va a trabajar o trabaja en la vida de cada persona, de cada creyente, en ir quitándonos eso, pues. Y es el proceso de madurez que estamos, ¿no? En la santificación, de darnos, que el Señor nos da luz a través de la Biblia, de que no somos tan importantes, pues, ¿sí? O sea, creemos muchas veces que nuestra vida, nuestra salud, nuestras posesiones, nuestras familias, nuestro trabajo es lo más importante, pero el Señor creo que nos va ministrando y nos va enseñando que realmente no deberíamos de considerarnos tanto a nosotros mismos, sino a Él como principal, ¿no? Y como vayamos poniendo y recordando estas verdades, poco a poco vamos a ir disminuyendo en apreciarnos y
a nosotros mismos o considerarnos como lo principal y más vamos a ir considerándolo a Él, ¿no? Sí, correcto. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien quiere? Sí, yo quiero solo añadir algo a lo que dijo Víctor. Es una lucha en lo que dice el Espíritu o en lo que dice la palabra de Dios, que uno debe considerarse a sí mismo pues menor a los demás, ¿verdad? Pero es una lucha en el sentido de que, como dice Víctor, en las pláticas diarias, lo que se dice es que tú puedes, tú debes, tú mereces, tú esto. Y cuando luego, bueno, a mí me ha pasado varias veces que cuando tú tratas de hacerles ver a las personas que uno pues debe considerar a los demás antes que a uno mismo, caes para ellos en el servilismo o en que eres una persona retrógrada, que estás muy atrás, exacto, que estás muy, como que eres, y hablando de mujeres, como tú mencionabas, Rafa, de las marchas, que luego que se ha desvirtuado tanto esta causa, pues ahora se toma como no, es que eres una mujer sumisa, que no has, digo, hablando de mujeres, que no, pues que estás sometida, ¿verdad? Entonces sí es difícil como nivelar o estar en un punto en el de que puedas, y hablando de uno mismo, pues en el que puedas estar consciente de lo que eres ante Dios sin estar sobre las personas, pero no sé si me explico, como que una lucha entre en lo que debe ser, lo que el mundo está bombardeándote y que aún la gente luego te hace sentir como que, ay, pues pobrecita de ti, hablando de mujeres, yo de mi condición de mujer, ¿verdad? Era todo mi comentario, gracias. Sí, exacto. Ahora, estos pensamientos, te digo, a pesar de que haya causas ciertamente injustas o maltratos y violencia, pero fuera del contexto del diseño de Dios, el pensamiento solamente es uno mismo. Y se usan ahora palabras de mujeres empoderadas y no necesitas a nadie, sino tú puedes lograr tus metas. Y fuera del contexto de la relación con el varón o con la sociedad o en el matrimonio o la familia, ¿no? Entonces, bien lo dices que están desvirtuadas estas luchas y estas causas porque Dios no está en el centro y todo el centro es uno mismo, lo que yo quiero. Y justamente ese es el yo, que es, no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer, yo soy mi propio Dios, yo lucho por mis propias causas y realmente eso no prospera, pues eso no lleva a manifestar o al andar, o sea, ni glorifica a Dios, ni honra a Dios, ni da un fruto favorable, pues, ¿verdad? Ni a la familia, ni a la sociedad, porque todo está centrado en uno mismo. ¿Hay alguien más que quiera comentar algo? Si no, para continuar, ¿nadie más? Bueno. Esta parte de donde habla de esta palabra someteos y la otra que es estar sujetas. Si alguien puede revisar, no tomé la precaución de revisar si es la misma palabra y diferente traducción. La palabra someteos si es igual a la palabra sujetas. Acá en el 21 usa someteos y a partir del 22 dice las casadas estén sujetas. En el 24 la iglesia está sujeta a Cristo.
¿Alguien tiene ahí alguna Biblia, traducción griego? Ahora lo estoy buscando. Sí. Bueno, ahí mientras lo encuentran, comento esto respecto al matrimonio. Es muy relevante, es un tema muy amplio, cómo el matrimonio es un cuadro de la relación entre Cristo y su iglesia, ¿verdad? Es decir, están íntimamente relacionados. El matrimonio no es un invento del ser humano, no es algo que nació en el corazón del hombre o de la mujer, sino nace en el corazón de Dios, y ahora lo relaciona con la iglesia porque el matrimonio es un reflejo de lo que es la relación de Cristo con su iglesia, y en la medida de que el hombre conoce al Señor, es que puede ser un buen cabeza de su mujer, ¿verdad? Y en la medida que la mujer entiende lo que Cristo hizo por su iglesia, entonces puede también estar sujeta a su marido por el diseño de Dios. ¿Encontraron algo? A ver. Yo, Rafa, solo estaba viendo en todas las versiones, en todas se refiere a someterse, tanto en el 21 como en el 22. En el único, en Reina Valera es la única que usa en el 21 someteos y en el otro sujetas. Pero en todas las versiones, en América, en todas, habla de someterse, o sea, habla del mismo verbo. Ok, no hace diferencia ninguna. No. Uh-huh. Ok, acá Víctor ya está poniendo qué es la palabra sometido del 21, es hipotasomenoi. Hipotasomenoi. Temor, miedo, temor, reverencia, respeto. El asunto, gracias Vic, gracias Vivi. El asunto justamente es de que esta palabra o esta solicitud o instrucción de Pablo de someterse tiene que ver con una actitud voluntaria, ¿verdad? Es decir, conoces lo que eres en Cristo, conoces que Cristo es la cabeza, sabes que el Espíritu te fortalece en el hombre interior, que eres acepto, que eres miembro de la familia de Dios, que el Señor produce en ti sabiduría o entendimiento de los caminos de Dios, ¿verdad? Y en ese conocimiento de Dios, voluntariamente, te pones en la posición que Dios diseñó para ti, que es estar sometido, estar sujeto, ¿sí? Contrariamente a que podríamos pensar que una mujer sometida o un hombre sometido en medio de otros varones en la iglesia, alguien le obliga a hacerlo, ¿verdad? Eso no sucede, eso no puede suceder. Nadie puede obligarnos a tener una actitud de sometimiento, ¿verdad? No es algo que alguien obliga. Tal vez alguien me puede obligar a no hacer algunas cosas,
o que un hombre trate de obligar a su mujer a que esté en su casa todo el día, o a que haga esto, o que haga lo otro, ¿verdad? Pero realmente el varón no puede someter a la mujer, no puede cambiar el corazón y la actitud de una mujer o de su esposa. Aquí la palabra que usa Pablo tiene que ver con una acción voluntaria de fe, ¿verdad? Reconoces al Señor como la cabeza y voluntariamente y en fe, confiando en el diseño de Dios, entonces tú te pones en el lugar donde Dios diseñó para ti. Esto sucede en medio de la iglesia, de los varones en la iglesia, los pastores o los ancianos, dice sometidos unos a otros, ¿verdad? Y sucede lo mismo en este versículo 22, dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahí están poniendo otra. Dice que en el 22, Víctor dice, no viene la palabra, parece como agregada. O sea, como basándose en el 21, dice las casadas estén a sus propios maridos, refiriéndose a sometida, ¿verdad? En el original no está sujetas, dice. Upotazo, sujeción o sumisión. No. Bueno, no, veo que parece que no está, pues creo que ya lo habíamos comentado antes. Pero... Y hace referencia al 21 o se basa en el 21 para el tema del sometimiento. Eso está bueno lo que puso Juanjo, que es rendir el control a otro. Y alguien dominado por la carne, ¿verdad? No va a querer rendir el control a otro, pues es algo que evitamos, que alguien decida por nosotros. O no necesariamente que decida, pero no queremos que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Término militar, rendición en el campo de batalla. Entonces, ¿cómo es posible que Pablo, o cómo pudiéramos ver en el contexto actual de nuestra cultura, estas instrucciones de Pablo parecerían como instrucciones retrógradas o anticuadas, ¿verdad? O que no tienen nada que ver con nuestra cultura? ¿Alguna observación? Sí. A ver, estaba checando, no sé si me perdí ahorita que lo estaba buscando, pero la raíz viene, o sea, viene la misma raíz para las dos, lo que es someterse y lo que es sujetarse, ¿sí? De acuerdo a las traducciones que vienen aquí. Pero la palabra hipotasomenoi es la de someterse, que es la que viene en el versículo 21. La de someterse unos a otros es hipotasomenoi, que es lo que decía el tocayo. Y en el 22 es hipotaseste. No sé si, digo, de todos modos se traducen al castellano como someterse, subordinarse, sujetarse, obedecer, estar sujeto a, sujetarse a, etc. Viene la misma traducción, pero es diferente o sea, la misma raíz, pero diferente la conjunción o la terminación, como se le llame. A lo mejor aquí tiene que ver en ese tema que tú comentas, ¿no? De la acción voluntaria. Digo, habría que hacer una exégesis más profunda en este sentido, ¿no? Pero yo sí creo que en muchas ocasiones se malinterpreta el tema de la sujeción casi a un nivel de humillación ilógica y obediencia de como el amo y señor, ¿no? Le tiene que ser el hombre. Y creo yo, más que nada, fíjate, a lo mejor van a decir que qué collón soy, ¿verdad? Pero yo más bien veo esta parte no como una obligación de la mujer de someterse al marido, lo veo como un derecho como decía Juanjo, de dar el control, porque a la hora de rendir cuentas a Dios, a quien Dios, a lo que yo he estado analizando en la Escritura, a quien le va a pedir cuentas de la familia, pues es al hombre, como la cabeza del hogar y demás. O sea, a la mujer le va a pedir cuentas de lo que ella hizo y al hombre le va a pedir cuentas de lo que él hizo, más adicionalmente lo que hizo como cabeza de su hogar. Entonces,
yo más bien lo veo como una carga y que viene incluso desde desde la maldición del Génesis, ¿no? O sea, viene desde la creación del mundo ante la caída del pecado, donde, pues, ahora sí que recae la carga de la familia sobre el hombre y a veces se malinterpreta en todas las tendencias psicológicas humanistas de hoy en día. No, tú tienes derecho tú tienes, y la realidad es que en nuestra misma concepción fuimos hechos de forma diferente, donde la mujer obviamente soporta y resiste cosas que nosotros no podemos soportar, así como el hombre resistimos y soportamos cosas para las cuales fuimos hechos. Entonces, sí, es algo que Vivi y yo hemos platicado mucho, y bueno, hemos llegado ahí a algunas conclusiones y ha sido muy, muy padre. Yo a veces digo, híjole, no me hubiera desagradado que la mujer fuera la encargada, o sea, la verdad descansaría muchísimo, pero no fuimos hechos así y nosotros debemos de llevar esta carga, ¿no? Entonces, es un tema bien interesante, que es hasta digno de un análisis profundo, porque para Sí. no tergiversar precisamente como muchas personas tergiversan estos versículos. Sí, en el contexto del machismo, por ejemplo, o del feminismo, estos versículos no sirven, pues, ¿verdad? O sea, en ese contexto, estos versículos están bien perdidos, ¿verdad? Entonces, realmente ahí es donde entra justamente este tema de la sabiduría y de no fiarnos en nuestro corazón, sino decir, oye, Dios, o sea, no lo comprendo del todo, pero es tu palabra, tú lo dices, tú lo diseñaste, ¿verdad? Y confiar en ese diseño es donde ponemos nuestro corazón disponible a la sabiduría de Dios. Y termino con este pensamiento: para poder encontrarle el significado adecuado, ¿verdad?, al tema de la casada esté sujeta a su propio marido como al Señor y marido cabeza de la mujer, tenemos que mirar a Cristo con su iglesia. Si miramos la relación Cristo con su iglesia, entonces podemos ver claramente cómo es que está, por qué está Pablo expresando estas cosas, pues, respecto a la mujer y al hombre. Bueno, si quieren, aquí dejamos, ya es hora, y les agradezco a todos su atención. Que tengan buen día.